yo soy feliz y si me quieren, si no me quieren, entonces no tiene por qué alterar mi felicidad. Y en medida que uno va trabajando en ese camino con uno mismo, pues está dependiendo cada vez menos de otros para ser feliz. Y me parece que eso es muy importante, porque cuando uno depende de la felicidad de los otros, se vuelve uno como un yoyo, que sube y baja. Me quieren, entonces estoy en la euforia total, y al otro día ya no me quieren o me dicen que no me quieren, entonces me voy para el piso, cuando realmente el responsable de mi felicidad soy yo mismo y absolutamente nadie más. Buen día, tarde, noche, donde estén, escuchándonos y viéndonos. De nuevo, en esta conversación abierta de hombres que nos expresan cómo se han sentido a través de la vida en sus diferentes experiencias. Así que hoy seguiremos escuchando cómo han abordado estos diferentes momentos de la vida que han tenido que manejar entre duelos, entre experiencias de probablemente soledad y el reorganizar la vida para hacer frente como padres, como hijos, como esposos, como hermanos. Bienvenidos. Y esto nos da un espaciecito para que empecemos a hablar de algo muy complejo ya para ir cerrando la sesión de hoy, es el manejo de esa emocionalidad en los duelos. Yo tengo pues ya mis papás, tanto mi mamá como mi papá se fueron, mi papá se fue primero. Ya viví el duelo de los dos. Viví el duelo de mi abuelo materno, de mi abuelo paterno, que por demás, yo soy zafra, eran hermanos. O sea, yo he vivido mucho ese duelo. ¿Cómo nos ha tocado vivir ese duelo? ¿Quién se lanza ahí? Yo a partir del 2012 tuve la gran fortuna de experimentar un duelo en el 2012, otro en el 2015 con mi esposa, el 2012 mi papá, el 2015 mi esposa y el 2018 mi mamá. Realmente el único duelo cercano que yo había experimentado antes había sido mi abuelita y eso había sido en el año 87, por allá, o sea, hace mucho rato, estaba yo muy joven. Y ella vivía en otra ciudad y pues hacía mucho rato nos veíamos, no era una cercanía. Eh, y yo creo que digamos, el proceso en el que yo estaba viviendo aquí en Estados Unidos y mi familia en Colombia, cuando mi papá murió, yo había tenido la oportunidad de ir a visitarlo varias veces. Él tenía cáncer, pero él no sabía que tenía cáncer. Y, y yo fui quien tuvo que decirle que lo que tenía era cáncer. Finalmente la esposa estuvo de acuerdo en que se lo dijera. Y no sé si habrá sido por el proceso y que pues yo tenía la fortuna de viajar con frecuencia, entonces más o menos cada 4, cada 6 semanas yo lo estaba viendo. Y en los 10 meses que duró la enfermedad desde el diagnóstico a la muerte, pues 9 meses fue sin saber. Y eso me dio a mí el tiempo de ir absorbiendo, ok, él se va a ir, esta vez estoy viniendo y voy a disfrutar el ratico que tenga con él, hasta que el día que la esposa me dijo, mire, hay que, hay que decirle, pero yo no tengo el valor de decírselo. Yo ya venía preparado con una mentalidad, se va a morir, y le pude decir, esta es la situación, tú estás así, te pueden hacer algunas cosas para el dolor, pero pues ya no hay vuelta atrás. O sea, no fue el médico el que te dio el diagnóstico de que te vas a morir en corto tiempo, soy yo, pero es igual de válido. Y pude tener esa conversación eh, sin llorar, o sea, de una manera empática, pero
pero no dramática. Y eso me hizo sentir bien. Y obviamente después de todo eso le di un abrazo, él se quedó callado y a la semana murió. Entonces fue algo, digamos, con preparación. A mi esposa le dijeron, pues mi esposa tuvo un cáncer y después una metástasis, y en el momento en que le dijeron no hay nada que hacer fue febrero y ella murió en noviembre. Entonces fue también un largo periodo de preparación, hablando de qué cosas le preocupaban a ella que digamos, quedaran pendientes de hacer después de que ella se fuese. Entonces, ese proceso de preparación para la muerte de ella, pudiendo hablar con ella, pudiendo compartir la emoción de, ok, yo me voy a morir y hay estas cosas que a mí me preocupan y esto de tal hijo, esto de la niña, estas cosas que tú le tienes que prestar atención, como me voy a ir de viaje y aquí quedan estas cositas por hacer. Pero eso me permitió a mí también, al igual que con mi papá, de forma empática y no dramática, después de la partida de ella, eh, pues digerir lo que era, acabar de digerir lo que era un hecho desde 8 meses antes. La muerte de mi mamá sí fue muy rápida, ella la hospitalizaron y en 10 días se fue, pero ya 93 años tenía y ya, digamos, yo estaba mentalizado, se va a ir y se fue. Y yo creo que por ese proceso en el que yo me fui despidiendo de mis seres queridos, eh, yo siento que mi capacidad para manejar el duelo, pues ha madurado muchísimo porque no se me convierte en un drama. Y otra cosa que lo mencioné la vez pasada, yo creo que el sufrimiento que yo pude ver en mi mamá cuando la separación es algo que a mí me llevó a decir, los sentimientos cuando yo sienta que están pasando de cierto nivel, o sea, no me puedo entusiasmar, ni me puedo enamorar, ni me puedo aferrar tanto a una persona, porque, y más si son mayores que yo, porque esas se van a ir seguramente antes que yo. Entonces, ahí estamos. Tengámoslo en un nivel donde mi sufrimiento no sea tan grande cuando ellos se vayan por el egoísmo. Hay, Y hay esa una ha sido frase, la evolución. hay una frase que rescato para que la tengamos ahorita en cuenta y es, hablas del manejo del duelo a partir de conversaciones empáticas, no dramáticas. Muchas gracias. Es muy interesante ese planteamiento. Quiero comentar ahí lo siguiente, ya para ir cerrando esta pregunta. Bueno, dos cosas. Para mí el tema de la muerte, que es un tema que yo desde muy joven lo he estado tratando de entender o analizar, evaluar de una manera lo más objetiva posible. Y, y llegué a la conclusión de que me disgusta totalmente el enfoque que tiene la muerte, todo lo que es el judeocristianismo, de verlo como algo totalmente dramático, como verlo algo muy feo, inclusive hasta el mismo color negro no me gusta. Yo siento la sensación de que simplemente eso es un paso, es un renacimiento, es un cambio donde como existen en una que otra cultura, como en el caso de los toltecas, por ejemplo, o en otras culturas donde lo que manejamos nosotros de esos duelos que a veces pueden durar hasta años. Yo me acuerdo que a mí me impresionaba una amiga de mi mamá, que el marido había muerto hace como 15 años y la señora seguía vestida de negro y con una cara carabélica. Cada vez que la veía decía, no, eso no puede ser. Eso fue lo primero. Y creo que en general los duelos, lo que tiene que ver con mis padres, creo que en ambos casos fueron tomados con mucha tranquilidad, con mucha aceptación, no resignación, que vale la pena distinguir entre esos dos términos, en una aceptación de una realidad, que es la única realidad que tenemos cuando nacemos,
Por lo tanto, oponernos a eso y oponer resistencia a eso significa que somos muy, muy ignorantes. Eso por un lado. Por el otro lado, más adelante me llegó un libro que se llama, aquí lo tengo a la mano, de este Jaime Jaramillo, el papá Jaramillo, del de los niños de las alcantarillas, que se llama Te amo, pero soy feliz sin ti. Sí, ese es un libro para amar con el más mínimo apego. Sí, el sentir de que yo soy feliz y si me quieren, si no me quieren, entonces no tiene por qué alterar mi felicidad. Y en medida que uno va trabajando en ese camino con uno mismo, pues está dependiendo cada vez menos de otros para ser feliz. Y me parece que eso es muy importante, porque cuando uno depende de la felicidad de los otros, se vuelve uno como un yoyo, que sube y baja. Me quieren, entonces estoy en la euforia total, y al otro día ya no me quieren, o me dicen que no me quieren, entonces me voy para el piso, cuando realmente el responsable de mi felicidad soy yo mismo y absolutamente nadie más. Entonces eso es algo que he venido trabajando. Sí, que complementario con lo otro que les comentaba ahora, pues creo que me ha ayudado a ver la realidad de la vida de una manera muchísimo menos dramática de lo que generalmente se ve. Bueno, yo quiero plantearles algunas cosas que me pasaron a mí frente al duelo. Y abriendo el espacio para el duelo de dos maneras, el duelo por la muerte y el duelo por la pérdida, que son en realidad se habla de lo mismo, son muy cercanos porque finalmente cuando uno pierde, cuando uno termina una relación, por ejemplo, finalmente eso muere y hay que hacer ese ejercicio del duelo. Entonces lo primero que hay que retomar en eso, desde mi perspectiva, es que a uno le metieron mucho el cuento del control emocional versus el manejo emocional. A uno lo formaron con que hay que controlar las emociones, y controlar las emociones es meterlas en una olla a presión para que uno explote en algún momento, ¿sí? Que no se note. Si se le ve la gana, usted no come. Si usted expresa lo que siente, entonces todo el mundo se la va a montar. Cuando en realidad manejar las emociones es poder tener un espacio donde haya una manifestación, un ejercicio en el cual uno tenga una modulación de esas emociones y las pueda expresar. Entonces, como nos educaron sobre el control de las emociones, fue muy duro en algún momento. Mi papá muere de manera súbita, ¿sí? Dos infartos al miocardio seguidos y el hombre se nos va. Mi mamá también muere de manera relativamente sorpresiva. Entonces, digamos que no hay preparación, mi abuelo más o menos igual. Pero como había una cuestión del control de las emociones, mis momentos de expresar y elaborar el dolor, de sacar ese dolor, demoraron años. Demoraron años para poder hacerlo. Mis hermanos, para poner su ejemplo, el día el sepelio de mi papá, ¿quién hablaba? Pues mi papá nos formó con el cuento de la prioridad, entonces mi hermano mayor, que era el mayor, o la menor, que eran los ojos de la vida de mi papá. Entonces, no, ninguno de esos fue capaz, entonces me tocó a mí. Y la cosa era poder decir lo que se tenía que decir. Finalmente, lo que hay detrás de esto es poder expresar, poder empezar a abrir de a poco las llaves para poder que salga esa emoción. Cuando muere mi mamá, que muere 12 años después de mi papá, para mí fue bonito porque en todos estos años, en los últimos 25 años de mi vida, un poco más de pronto, he trabajado por la improvisación, que es vivir el aquí y el ahora. No hay ningún otro tiempo posible. El pasado es una versión, el futuro es una cuestión incierta, lo único que hay es el aquí y el ahora. Entonces, la última frase que escuché a mi papá de mí fue, después de que me vació, porque no fue una conversación normal, fue: papá, no olvides que te amo. 12 horas después recibo la llamada de que mi papá había muerto. ¿Sí? Hablo con mi mamá una hora antes y mamá no alcanza. Vivía en Barranquilla, yo estaba viajando en Barranquilla, mamá, está lloviendo a cántaros, no alcanzo a ir hoy, voy mañana. Mamá, te amo. ¿Sí? Entonces, es como no tener esa deuda, porque nos
A nosotros también nos criaron para que tengamos una barraca deuda y un peso y una culpa por no haber dicho un te amo a tiempo, o haberte abrazado, ¿sí? Eh, cada una de mi última relación que se acaba y que me hacen, me, me, me rescinden el contrato, y entonces me hacen la liquidación y pase por ventanilla, ya por recursos humanos y todas las cosas. La sensación es que no me quedé con nada de lo que creo pude haber hecho, ¿sí? Es decir, cometí errores, claro, los que me corresponden y tengo que aceptarlo, pero no me quedé oiga, si yo hubiese hecho esto de pronto, no, ¿sí? Que le digan a uno que te deje de amar, una mujer que le diga a uno que te deje de amar, y esto tiene más reverso un avión volando. Pero yo hice todo lo posible para que no me dejara de amar volando, por lo menos en el hangar, para ver si mirábamos una tuerca, alguna cosa. No, no se pudo. Entonces, desde esa perspectiva, creo que uno, Oscar decía, el duelo empático, no dramático. Y eso significa expresar lo que tenemos y lo que necesitamos. Y dolor. Y uno también puede decir, pucha, uno no tiene que ser una plañidera chillando y botado en el piso porque le tenemos mucho miedo a eso. Pero pues que a uno le esté doliendo, ¿sí? Y nos cuesta trabajo que nuestros hijos sepan que somos humanos y que lo que nos dijeron nos duele. Entonces es importante eso. Y dos, el juego de no controlar las emociones, sino manejarlas. Caballeros, estamos llegando al final de esto. Yo quisiera preguntarles antes de darle la palabra a las chicas que están acompañándonos hoy, ¿con qué se quedan de la conversación de hoy? Eso sí quisiera que una frasecita corta cada uno me comentara con qué se queda de haber hablado de estas cosas un día más. Creo que yo no había participado en un grupo donde nos reuniéramos a tejer y a tomar té. Hola, ¿y cómo estás tú del corazón? Qué lindo eso, qué bonito eso. Oiga, usted que es viudo, ¿cómo se prepara? No, es lindo eso. Yo creo que nos han regalado cosas muy bonitas estas mujeres dándonos este espacio para poder hablar y sentirnos escuchados entre nosotros y por ellas. Así que, ¿con qué se quedan de esta frase? Con una frasecita, me gustaría escucharlos. Bueno, las dos frases, la del tocayo, empático, no dramático, eso es una clave. La de Ricardo, de aceptación, no resignación, genial. Eso es casi que un postulado de vida. Y me queda de toda esta conversación, definitivamente somos analfabetas emocionales. Y el sistema educativo, nuestro sistema educativo, está en una deuda de generación tras generación, porque no estamos educando emocionalmente. Nuestro sistema educativo está en deuda con las generaciones. Yo creo que eso que dices, Oscar, es muy cierto, además porque antes porque no lo pensábamos y ahora porque lo pensamos es para las excepciones y no para todos. Realmente seguimos siendo discriminatorios. ¿Quién más quiere? Julio, ¿con qué te quedas? Bueno, pues más que nada como que mucho de lo que han dicho, los aportes que han dado, precisamente tú mencionabas uno, Luis, acerca de precisamente cuando uno empieza a guardar emociones y empieza a convertirse en una olla a presión, ¿sí? Y este tema de la conciencia plena y la atención en el momento presente. Muchas veces, yo estando en consulta con pacientes, yo utilizo una metáfora similar y es con respecto a que muchas veces, sobre todo cuando los pacientes son hombres, que nosotros funcionamos como máquinas de vapor, ¿sí? Que entonces nosotros vamos liberando presión y presión y presión, sin embargo llega un momento donde ya no somos capaces de liberar tanta presión y simplemente nos quedamos con todo ese cocinado adentro y lamentablemente explotamos, ¿sí? Y la otra es que también yo hablando también con los pacientes, tanto hombres como mujeres,
Muchas veces yo les comento y les digo que el tiempo y la atención al momento presente es muy importante porque cuando uno tiene exceso de pasado, está deprimido, ¿sí? Y cuando uno tiene exceso de futuro, está ansioso. Entonces, qué rico sería uno quedarse uno precisamente en este presente, en donde somos, en algún sentido, dueños de lo que hacemos y de lo que somos. Pero si somos dueños de lo que hacemos y de lo que somos, también asimismo también somos dueños de lo que sentimos, ¿sí? Entonces sí sería bastante como positivo también empezar a educar, precisamente, como él lo decía Oscar, en conciencia emocional, más que en temas de regulación y manejo, sino más bien en conciencia emocional, porque si yo soy consciente de lo que siento, esa es la antesala a yo empezar a manejar y a controlar lo que siento y lo que pienso al tiempo. ¿Sí? Entonces, es un poco eso. Gracias, Julio. Oscar y Ricardo, ¿qué hablan ustedes? Oscar. Bueno, a mí me queda algo de lo que mencionó Ricardo, y es la actitud hacia la muerte, que estaba yo pensando en algo que cuando yo comencé a tomar conciencia digamos, de la validez de esa formación y de lo que decía la Biblia y de cómo se comportaba la gente, y yo decía, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a la muerte si es cuando nos vamos a disfrutar de la vida eterna, de la gloria eterna en compañía de Dios? No, o sea, si a uno le dicen, mire, cuando está chiquito lo vamos a llevar a Disney World, y el día que se acerca a irse para Disney World, uno le entra un pánico. Entonces, en mi cabeza eso no me hacía clic, y eso me llevó a que hoy en día yo soy totalmente agnóstico. A mí no me preocupa ni de dónde venimos ni para dónde vamos. A mí me preocupa qué puedo hacer hoy yo para ser feliz yo y ayudar a otro. Y así vivo, sin ningún... Entonces, de lo que decía Ricardo, yo pienso que sin entrar al tema religioso, creo que una de los objetivos que deberíamos tener todos debería ser ayudar a las personas que conocemos que le tienen pánico a la muerte, a que logren entender que si hay algo seguro en la vida es la muerte, y que en vez de estar preparándonos para la muerte, debíamos estar enfocados en vivir el día a día bien, porque vivir el día a día bien es la mejor preparación para la muerte. Porque el día que se llegue el momento, ¿de qué tiene uno que arrepentirse si ha vivido bien y ha hecho cosas buenas? Y crear esa conciencia, digamos, es como ahorita lo que yo saco de esto y de lo que comentó Ricardo, de ese pánico hacia la muerte. Fíjate que Facundo Cabral dice, en una de sus frases célebres, dice, espero que el día que me llegue la muerte me encuentre completamente vivo. Y yo en estos días que he pensado mucho, por demás, trabajando, porque yo creo que uno vive la vida de acuerdo a cómo concibe la muerte. Eso es un principio filosófico muy claro. Y yo decía, oiga, que el día que yo me muera, eh, la gente se entere porque tenía una agenda muy llena, me encantaría, porque eso significa que estaba ocupado hasta el último berraco día. Porque qué tal uno, que lo único que tengo en la agenda no es esperar la muerte, eso me parecería complejo. Ricardo, cierras tú para que Listo, bueno, le demos no. la palabra a las chicas. Este último tema creo que es de una trascendencia muy grande. No alcancé a comentarles, antes hubo 3 libros que me llegaron a mí. Uno se llama Vida después de la vida, de un médico de este Weiss. Luego otro espectacular que se llama, de JJ Benítez, el mismo autor de El caballo de Troya. Sí, el libro se llama Estoy bien. Y es un libro que menciona casos y casos y casos y casos de personas que tuvieron contacto con las personas de sus seres queridos después de que habían muerto, y casi todos, sin excepción, le decían, oiga, no llore, no sufra, que yo estoy bien. Usted no se imagina la paz y la tranquilidad con la que estoy viviendo
actualmente. Entonces, me parece que en esto hay mucha desinformación, sí, hay mucha especulación del tema, que en vez de ser positiva, generalmente lo que genera es lo contrario, un desasosiego. Entonces, así como decía Oscar, me parece que esa es una misión, creo que es muy importante que pudiéramos lograr cumplir primero con nosotros mismos, tomar conciencia del tema y luego poder ayudar a otros a que puedan mirar esta situación tan real, tan clara, de otra manera muy distinta. Esta frase, vuelvo y repito, la frase que dijeron que me pareció espectacular, la del no drama, ¿sí? Que me parece que esa tiene un fondo que se acompaña bien con lo que yo mencionaba antes sobre el concepto de la aceptación, que me parece que es vital. Muchísimas gracias. Creo que todo eso tiene que ver con, hoy en día, podernos sentar a hablar de las emociones y de la masculinidad implica, como me gusta plantearlo de manera coloquial, es que pues, finalmente los rayonazos de la vida lo vuelven a uno de caparazón duro. Lo digo desde el más joven de este panel de hombres, que es Julio, hasta nosotros que ya tenemos una que otra década encima, que uno como que, pues nada, toca asumir la vida y el problema no es el rol, el problema no es lo que sientes, el problema no es una cuestión unívoca ni un pedacito, es la totalidad. Y cómo logras un equilibrio dinámico que te permita poder avanzar de manera sana. Entonces, chicas, muchísimas gracias por escucharnos. Constanza, de esta manera estamos cerrando este segundo momento de charla. Espero que alguno de ustedes vuelva acá a hacer la moderación y yo poder tener un poquito más de voz para no estar tan llevado. Mil gracias. Ha sido una conversación súper bonita. Constanza, aquí estamos. Listo, gracias. Rebe, ya te doy la palabra. Bueno, creo que ustedes hicieron unas observaciones muy interesantes, entonces no voy a repetirlas. Voy a dar como un comentario en cada pregunta, básicamente. La primera fue cómo ha evolucionado en el hoy esto de las emociones, y lo que creo que resumieron es que el rol ha cambiado, ¿sí? El rol del cuidado ha sido relevante para ustedes, no solo recibir cuidado, sino ofrecerlo, lo cual me parece bien interesante. Luego es cómo afecta la emocionalidad con respecto a los demás, creo que esa era la pregunta. Y esto para mí fue mucho justo esta resistencia que tienen ustedes mismos entre ustedes para aceptarse más emocionales. No pueden abrirse con sus pares para demostrar afecto porque está mal interpretado o no siempre aceptado. Las diferentes culturas son pivotales, no es lo mismo dar un abrazo en Latinoamérica que darlo en Estados Unidos, en fin, o en otros lugares del mundo, y eso hace que el hombre tenga que restringirse. Y esto pasa, debo de decirles, a nosotros nos pasó cuando nos fuimos a Estados Unidos. Mi hijo tenía 4 años, acostumbrado a besar a los adultos, hombres, mujeres, al que viera. Este es mi amigo, mucho gusto, y les daba un beso, y los hombres en Estados Unidos lo paraban, ¿no? Hombre, men don't kiss, le decían. 4 años tenía mi hijo cuando le dijeron eso. ¿Qué tanto le afectó a su demostración de cariño, que siempre ha sido muy constante cuando mi esposo vivía, y qué tanto eso afecta en esa capacidad de mostrar afecto con otros hombres y también con las mujeres? Entonces creo que sí es muy importante desmitificar esto. Y te pasó a ti, Julio, que por abrazar a tu amigo y consolarlo, ahora resulta que eres gay, ¿no? Bueno. Y una cosa que también me llamó muchísimo la atención, creo que fue Safra el que lo dijo,
esta parte en donde muchas veces, como no están tan acostumbrados a expresar sus emociones, cuando las expresan, no ven el rebote, no ven la reciprocidad, no ven la respuesta, y entonces siempre los agarra un poco de bajada, los vulnerabiliza mucho, y entonces hace que para la próxima mejor no diga nada, ¿no? Ni te quiero mucho, ni no te quiero, ni para qué te quiero, ¿no? Me parece genial esa observación, porque creo que, no sé qué opinen las mujeres presentes, pero a nosotros nos pasa mucho que nos comparten cosas y cuando nosotros contestamos, como que no se le esperaba, ¿no? Y es muy interesante porque es una cuestión como de práctica, ¿no? De aceptar que a mí me van a contestar algo. A ver, vamos a ver los escenarios. O por lo menos tener algo preparado. No sé cómo empieza uno con este proceso. Luego se vuelve más fluido. La última parte, solo quiero llamar la atención en una cosa. La pregunta del manejo de las emociones en los duelos. A mí en lo personal me pega mucho este tema porque mi esposo perdió a sus padres muy joven y no creo que lo haya superado nunca, ¿ok? Entonces, pienso que en nuestra conversación hoy desviamos un poco el tema hacia nuestra sensibilidad a la muerte versus nuestra sensibilidad a la pérdida, que es de lo que se habla el duelo. Y esa parte de no drama, ¿cómo dice? Empatía, tiene mucho peso porque lo que no queremos es ser dramáticos. Y hay veces hay que ser dramático, cuando la pena es enorme y se vale. Sobre todo la edad, el tipo de cariño, porque es la pérdida, no es lo que me va a pasar a mí cuando yo me muera, es lo que me va a pasar porque tú te moriste. ¿Y qué voy a hacer sin ti? Esa es la cosa. Entonces me pongo muy bien y a mí no me pasa nada, pero en el fondo, esa pérdida es de lo que me gustaría que se hablara en otro momento. Y esa pérdida puede ser, como ustedes bien lo dijeron en varios momentos, que pierda yo el cariño de mi pareja o el de otras cosas. Todo va junto. Eso es todo. Yo te añado una cosa en ese término de pérdida. Hay un libro de Rosa Montero. Rosa Montero es una escritora y una periodista española, escribe en el diario El País, y se llama La ridícula idea de no volver a ver. Y es un librazo que sería muy interesante que ustedes también lo vieran, porque ahí ella expresa y cuenta la historia de Marie Curie cuando pierde a su esposo y ella cuando está en el proceso de perder a su esposo con cáncer en la preparación previa de meses de preparación. Entonces hay esa comparación de dos mujeres que pierden a sus esposos en condición, una de sorpresivamente con un accidente y el otro esperando la muerte. Y ella nos habla y nos desnuda su alma un poco, pero Marie Curie también, porque Marie Curie hace un diario. Se los recomiendo. Buenísimo. La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Bueno, con esto nos despedimos en el día de hoy. Mil y mil gracias. Nos vemos el próximo martes. Les llegarán los mensajes propios y espero no llenarles la memoria porque me da pena ser tan intensa, pero creo que esto se está conformando ya en un espacio real y creo que es absolutamente enriquecedor para nosotras como observadoras, pero también para ustedes conversando. Qué rico. Y vuelvo y digo, el espacio está abierto para que ustedes lo tomen como ustedes consideren. Eso es pensar, es ese espacio para compartir y cohabitar y habitar.
Entonces, hasta la próxima. Muy buena tarde, muy buenas Espero que estén noches. bien. Y me Muchas encanta. Gracias. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Que te mejores, Luis. Sí, que te mejores. Mejórate. Que te mejores. Muchas gracias por sus buenos deseos. Nos vemos. Chao. Gracias por participar tan bonito. Ya.